Bueno, seguimos con la clase entonces. ¿Pero me logran escuchar algo o no me logran escuchar nada? Sino para tener unos audífonos y un micrófono. No, doctor. Ya, ahora sí. Vamos a seguir la clase, ¿ok? Bien. Entonces, como ya habíamos comentado, los movimientos oculares, cómo debemos evaluar el reflejo fotomotor. Bueno, esto ya lo vamos a... El nervio troclear también tiene función motora somática, ya hemos visto cómo se evalúa, ¿sí? Básicamente mirando hacia abajo y hacia adentro, oblicuo superior. Entonces, ya como habíamos comentado, tenemos el nervio trigémino, que es un nervio motor y sensitivo a la vez. Sí, motor es un nervio sensitivo para la región frontal, maxilar y mandibular, pero excepto para el triángulo mandibular, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el triángulo mandibular? Es importante, ¿por qué? Porque muchas personas vienen con síntomas somáticos o síntomas psicosomáticos y tenemos que saber diferenciar cuándo un paciente realmente tiene una afección del nervio trigémino y cuándo no. Porque el triángulo mandibular, que es esta zona de acá, va a ser inervada por la raíz cervical C2. ¿Sí? La raíz cervical C2. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un adormecimiento en la hemicara o un dolor, una neuralgia del trigémino, en toda la región facial, y también compromete al triángulo mandibular, entonces, ¿me están escuchando? ¿O está un poco difícil escucharme? Sí, ¿Sí? la escuchamos. Sí. Bueno, a pesar de que hay un ruido tremendo acá, sí, se escucha un taladro. Sí, se escucha un taladro. Ok. Entonces, el triángulo mandibular básicamente va a ser inervado por la raíz cervical C2. Entonces, cuando nosotros exploramos, ¿sí? Exploramos la sensibilidad, ¿sí? Si se genera una alodinia en la cara, también exploramos el triángulo mandibular. Si el paciente nos dice que el triángulo mandibular también se ve afectado, entonces ya ahí nosotros podemos pensar que no es una patología del trigémino, sino más podría ser una patología psicosomática. ¿Por qué les digo esto? Porque vienen muchísimos pacientes con esos síntomas. Les podría decir yo que un 60% de la consulta, cuando son pacientes con alteraciones sensitivas, vienen con adormecimientos, ¿ok? Adormecimientos en la cara, ¿sí? Adormecimientos en la cara, en la región facial,
pero también el cuello. Entonces, esto se denomina el famoso síndrome cérvico-craneal, que son contracturas musculares a nivel cervical que se irradian a la región facial y a la región pericraniana del mismo lado y que se expresan generalmente con adormecimientos o parestesias en la región occipital y la región facial del mismo lado. Eso muchas veces se puede confundir con una neuralgia del trigémino, porque el paciente muchas veces viene con dolor facial, dolor occipital, y muchas veces viene con el diagnóstico de una neuralgia del trigémino. Pero ya saben ustedes que el trigémino solamente llega hasta esta región, no llega hasta el cuello, ¿sí? Eso es importante diferenciar. ¿Y cómo examinamos la parte motora? A ver, eso ya lo habíamos dicho previamente. Anthony. Anthony. Hay dos. Hola, ¿Yo? Hay dos Anthonys. Bueno, Anthony, el que viene después con unas letras en árabe, creo, no sé. Sí, creo que en árabe. No, Soy yo, ¿no? veo tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Calle. Calle. Anthony Calle. Cuéntame, Anthony, ¿cómo evaluamos la parte motora del trigémino? Anthony. Calle. Vamos, Calle. Anthony, no me googlees, por favor, si no pasamos al siguiente Anthony. A ver, Anthony Vilches. Ya. ¿Vilches? Creo que iba a hablar, no sé, bueno. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, doctor. ¿Cómo evalúo la parte motora del trigémino? Pues se puede evaluar quizás con, por ejemplo, en el reflejo de oxígeno o en la cara también, a la hora, digamos, de pasar como una pequeña pinza, vemos como... La parte motora del trigémino, motora. motora, perdón, no escuché eso. Motora del trigémino. Mm, A ver, acá alguien nos quiere ayudar. Lima. Lidiam. Lima. Lidia. Hola, doctor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Lidia, ¿cómo evalúo la parte motora del trigémino? Sí, creo que con los No te escucho bien. Estoy muy entrecortado. de la mastigación, ¿no? Perdón, que acá está lloviendo. ¿Mejor? ¿Está mejor? Sí, la parte motora del trigémino. Sí, creo que se puede pedir para el paciente hacer los movimientos de la mastigación, ¿no? Porque así se puede mirar los músculos de la mastigación. ¿Cómo evalúo la masticación? Creo que se puede pedir para el paciente hacer el movimiento de la mastigación, ¿no? Sí, pero tiene una forma de evaluarse, ¿no? Se coloca un bajalengua, ¿sí? Un bajalengua dentro de la boca y se pide al paciente que muerda cada lado y vamos intentando retirar el bajalengua, ¿sí? Para ver la fuerza en la masticación. Igual del otro lado, metemos el bajalengua, le pedimos al paciente que mastique, muerda, ¿no? Que muerda la lengua y intentamos retirarle el bajalengua, obviamente con una fuerza medida, obviamente, no le vamos a arrancar, obviamente, los dientes. Entonces, despacio, en cada lado, tenemos que palpar la tonicidad de los músculos maceteros. ¿Y cómo evalúo la fuerza de los pterigoideos, de los músculos pterigoideos? Lidia. No sé, doctor. Los músculos tiroideos son unos músculos intrínsecos, ¿sí? Que se evalúan dirigiendo la mandíbula hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Básicamente le decimos al paciente que lleve la mandíbula hacia un lado y hacia el otro, y ahí estamos evaluando los músculos tiroideos, que son unos músculos accesorios de la masticación. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Entonces, vamos a ver. Seguimos con el trigémino. Ya saben cómo evaluar el trigémino, ¿sí? La rama oftálmica.
la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior, ¿sí? La rama sensitiva, justamente lo que estábamos hablando, la conjuntiva ocular, glandular, vías lacrimales, parte de la mucosa y tegumento de la pirámide nasal y contorno orbitario. Tenemos que evaluar, ¿no? Con un hisopo o con algo muy suave. En la cara no se usa agujas, por si acaso. He visto también que evalúan con agujas la cara, ¿no? Bueno, la rama maxilar superior, B2, sensitivo, dura madre, mucosa nasal, bucal, gingivo dental superior, labios, labio inferior, y la rama inferior, maxilar inferior, es la rama mixta, justamente, ¿no? Que es la que tiene la rama sensitiva y la rama de la masticación. Entonces, el trigémino, como ya habíamos comentado, las funciones las tenemos acá, para que lo lean con un café. Esto es justamente lo que le estaba explicando, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es el seno cavernoso. Entonces, si tenemos una lesión del seno cavernoso, voy a tener una lesión del tercero, cuarto, quinto 1, sexto, quinto 2. Algunos consideran que quinto 2, la rama maxilar superior, forma parte del seno cavernoso. Algunos textos la excluyen, ¿sí? Pero bueno, tenemos quinto 1, quinto 2 y sexto. Bien, forma parte del seno cavernoso. El nervio motor ocular externo o nervio abducens, ¿sí? Tiene una rama motora somática, tiene una función motora somática que va... ¿Cuál es la función, Anthony Calle, del motor ocular externo? Anthony. Calle. Doctor, ¿me escucha bien? Te escucho perfectamente. Ayuda a la vista lateral hacia afuera. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Muy bien, Antonio. Entonces, tenemos que evaluar los músculos oculomotores, ¿no? Siempre, cuando evaluamos estos músculos, tenemos que pedirle al paciente que no movilice la cabeza, ¿no? Que no movilice la cabeza, porque ahí estaríamos evaluando los movimientos oculocefálicos, ¿no? Cuando evaluamos los movimientos extraoculares, los músculos extraoculares, o sea, los movimientos, el paciente tiene que tener la cabeza fija, ¿sí? Y solamente llevar los ojos hacia ambos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, para poder evaluarlo de forma correcta. Porque también se ha visto que los pacientes hacen esto, y eso no es una evaluación correcta. Justamente eso es lo que yo les comento, ¿sí? Igual, el examinador tiene que estar al mismo nivel que el examinado para poder verlo o para poder examinarlo mejor posible. El nervio facial, ¿sí? El nervio facial tenemos varias fibras. Vamos a ver. Tenemos varias modalidades, sensitivas y motoras. En el nervio facial tenemos las sensitivas generales, especiales. Saben ustedes que el nervio facial inerva básicamente los 2/3 anteriores de la lengua, inerva también la región posterior del pabellón auricular, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la sensibilidad general, inervando el conducto auditivo externo, el pabellón auricular, la región externa y posterior del pabellón auricular, 2/3 anterior de la lengua, sensibilidad especial. Motora, nervio facial, braquial y visceral. Básicamente, los músculos de la mímica facial, ¿sí?
¿Por qué es importante que sepan que el nervio facial es un nervio mixto? A ver, ¿por qué es importante? ¿Alguien de ustedes ha tenido una parálisis facial alguna vez? Que no es poco frecuente en pacientes jóvenes. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha tenido un familiar, o ustedes mismos quizá, alguien conocido con una parálisis facial? ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia con un paciente con una parálisis facial o no? No, ok, clarísimo. Ok, bueno, qué raro. Está bien. Un familiar, Anthony, un familiar, un vecino. Ok, Anthony, a ver, un familiar. ¿El familiar te comentó algo sobre esto ya que tú eres estudiante de medicina o no sé, ibas a estudiar medicina? Sí, ¿Recuerdas? bueno, mm, uy. Y mi papá fue a revisarla por el médico y al Ah, ok. parecer, si no me equivoco, porque ya hace un par de años de eso, era, si no me equivoco, la parálisis. No importa Eh, cuál, importa básicamente lo claro, que ya tú recuerdas, ¿no? Que presentaba la ajá, paciente. y a veces como que pues babeaba y todo, ¿no? Eso es Ok, lo que me acuerdo. ok, Ajá. claro, porque hay una parálisis de los músculos faciales, ¿verdad? Pero sobre todo Ujú. hay algo muy característico en un paciente con una parálisis facial, que inicia generalmente con un dolor retroauricular. Generalmente inicia con un dolor en esta región retroauricular. Entonces, cuando un paciente ya tiene un adormecimiento o una leve paresia y un adormecimiento o dolor intenso en la región occipital o retroauricular, entonces justamente es por eso, ¿sí? O también el paciente pierde el sabor de las comidas, porque ya les comenté que el nervio facial también interviene con una sensibilidad especial en el sabor, en la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Sí? Entonces, un paciente con parálisis facial generalmente puede perder el gusto, puede tener zumbido o tinnitus, puede tener dolor en la región retroauricular. Ya saben por qué, porque tiene también sensibilidad general para la región posterior del pabellón auricular. Entonces, es un paciente que viene con una asimetría facial total, ¿verdad? ¿O es parcial? Rebeca, ¿cómo es la parálisis facial periférica? ¿Es total o es parcial? Ah, O sea, yo ¿es toda creo, la cara o es solamente una parte de la cara, de la mitad de la cara? yo creo que es parcial, Parcial. Ok, sí. ok. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien le da la contra? Luciana Fernández. Sí, doctor. ¿Es parcial o es total? Cuando es una parálisis facial periférica. Periférica Lema. espacial. Sí. ¿Es total? ¿Es toda la cara o es solamente la mitad de tres cuartos de la cara para abajo? La mitad, creo que la parte superior, así, como que de los ojos. Ok, ok. O sea, todos piensan, bueno, al menos un par de personas me han dicho que es total. Cuando es una parálisis facial periférica, escuchen bien esto, ¿eh? Periférica, ¿sí? Significa que parte del tronco encefálico hacia la salida del cráneo hacia la cara. Eso se llama parálisis facial periférica. Cuando es periférica, compromete toda la hemicara, absolutamente toda. Eso tiene un signo, el signo de Bell, ¿sí? Que es cuando el paciente cierra el ojo, pero no puede cerrar el párpado. No puede cerrar el párpado y tiene la comisura caída y no puede arrugar la frente tampoco del mismo lado. La frente también está comprometida. Cuando se produce una parálisis facial central, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿sí? Ahí la parálisis facial, el compromiso facial es parcial, es solamente de los ojos para abajo. La frente se conserva. La frente sí se arruga simétricamente. ¿Por qué? Porque esta región de la frente está inervada de forma bilateral, la región frontal de forma bilateral. Por lo tanto, una parálisis facial periférica compromete toda la hemicara y una parálisis facial central por
El infarto de la mente compromete de acá para abajo. Esa es una forma de cómo nosotros podemos diferenciar una parálisis facial periférica de una parálisis facial central. ¿Sí? Quedó claro, ¿verdad? ¿Y por qué se producen estas parálisis faciales? Vamos a ver. Valdés, Alexandra Valdés. Valdés. Valdés no está. Ok. Estoy un poco mal de la garganta, chicos. Si han escuchado mi voz, está un poco... No creo que sea coronavirus, por si acaso, pero ya creo que estoy dudando ya. A ver cómo se la prueba. A ver, Conde, Luis Conde. Presente, doctor. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Por qué se producen las parálisis faciales? ¿Por qué crees que se pueden producir las parálisis faciales? ¿Por qué de la noche a la mañana las personas parecen con una parálisis facial? ¿Cuáles son las causas? No sé si me equivoco, doctor, pero frecuentemente escucho por una fuerte crisis de estrés emocional. Ya, pero directamente eso es lo que produce la parálisis. O la crisis de estrés agudo genera algo que predispone al paciente a presentar la parálisis. Es que tenemos que ver el mecanismo de causalidad, ¿verdad? Ajá. Ajá. No sabría exactamente la causa. Claro, lo que tú comentas es correcto, pero parcialmente correcto, ¿no? Porque la crisis de ansiedad o la crisis emocional que una persona puede estar pasando, una crisis de estrés agudo, etcétera, eso genera una disminución de la defensa de forma temporal. Bajan las defensas, ¿sí? Y exactamente, David Soriano, genera que cualquier virus, no cualquiera, ¿eh? Hay unos virus que son más neurotrópicos, como el virus del herpes, ¿sí? Que ustedes saben que tenemos muchos, es toda una familia, ¿verdad? Causas vasculares también, pero las causas vasculares aquí, Anthony, que es excelente tu punto, las causas vasculares son importantes, básicamente cuando tenemos algunos pacientes con diabetes mal controlada, por ejemplo. Pero vamos a ordenarnos. Entonces, estábamos primero en las causas virales. Claro, un paciente que está con un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés agudo, bajan las defensas y ahí es donde se activan unos virus que todos nosotros tenemos en el cuerpo. Generalmente a todos nosotros nos ha dado la varicela cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces el virus de la varicela, zoster, se reactiva porque el virus de la varicela se queda dormido en los nervios. Entonces se reactiva este virus que nosotros tenemos ya en el cuerpo. Se reactiva, ¿por qué? Porque este virus se queda dormido, se queda latente en los nervios periféricos, en los nervios intercostales, nervio facial, en las raíces cervicales. Por eso que muchas veces se reactiva en las costillas, se reactiva acá en la cara. Últimamente vi un paciente con una neuralgia, una neuropatía, ¿no? Craneal, por herpes zoster, que es el famoso síndrome de Ramsay-Hunt, que es cuando se compromete la rama oftálmica, ¿sí? Y se produce toda la inflamación por virus herpes en la región facial, nasal, frontal y ocular, ¿no? Entonces, eso por un lado, y lo que dijo Anthony es muy cierto, ¿no? Pacientes con diabetes, por ejemplo, diabetes mal controlada, también presentan alteraciones de la vasa nervorum. ¿Qué es la vasa nervorum? La vasa nervorum son los vasos muy pequeñitos, unos filamentos vasculares que van a irrigar a los nervios. Eso se llama la vasa nervorum, porque también existe la vasa vasorum, que son las arterias que irrigan a las arterias, a la capa arterial, ¿no? Entonces, la vasa nervorum se ve comprometida por problemas metabólicos y eso genera una isquemia de la vasa nervorum y eso genera también una lesión de los nervios craneales. Hay neuropatías isquémicas, ópticas, neuropatías isquémicas por diabetes del tercer nervio craneal, pacientes
adultos mayores, diabéticos, que vienen por un estrabismo, diplopia, y vemos, y le hacemos todos los estudios, una diabetes totalmente descompensada, y bueno, la causa básicamente puede ser ella. Bien. Entonces, ya sabemos cómo tenemos que evaluar ¿no? Son muchos músculos, obviamente, los que tenemos que evaluar, ¿no? El platisma, orbicular de los párpados, superciliar, transverso nasal, orbicular de los labios, triangular de los labios. Tenemos que evaluar, ¿no? El platisma, orbicular de los párpados, superciliar, transverso nasal, orbicular de los labios, triangular de los labios, ¿no? Y como les comenté, sensibilidad para el pabellón auricular, ¿sí? El facial, básicamente, coge esta parte, el trigémino, parte de arriba, y el plexo cervical, C2, esta, ¿no? Eso es justamente lo que yo les comentaba. Cuando nosotros tenemos una lesión, esto es exactamente lo que les estaba comentando, ¿no? Exactamente lo que grafica lo que les estaba comentando. Cuando tengo una lesión a nivel periférico, compromete toda la cara. Por eso vemos la famosa epífora. Epífora es el lagrimeo, la caída del párpado, ¿sí? Como bien nos comentó, bueno, ya no recuerdo quién, pero nos comentaron que tenía salivación, y no es cialorrea esto, es simplemente la caída de la saliva porque no tiene contención. Entonces, cuando es una parálisis facial periférica se compromete toda la hemicara, chicos, esto tiene que quedar más que claro, tiene que quedar comprendido, ¿ok? Y cuando se trata de una lesión central, como en este caso, como como la región frontal tiene una inervación motora bilateral de ambos hemisferios, solamente la región frontal, por lo tanto, cuando hay una parálisis facial central, por un infarto cerebral, tenemos una parálisis facial solamente de los 2/3 inferiores de la cara. La región frontal se ve conservada. Bien, entonces tenemos que decirle al paciente que arrugue la frente, tenemos que decirle al paciente que cierre los ojos fuerte y nosotros intentar abrir los ojos, colocar la mano para que el paciente abra la boca, ¿no? Entonces, cuando tenemos una parálisis de vela aguda, a la inspección tenemos que ver borramiento de los surcos nasogenianos, frontales, falta de oclusión del párpado ipsilateral, ¿sí? Hay una escala, la escala de Hauss-Brackmann, para poder cuantificar el grado de lesión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá para nosotros evaluar esto? Justamente esa es la escala de Hauss-Brackmann, que va del 1 al 5, del 1 al 5. Bueno, el 6 ya es sin movimiento, ¿no? El 6 es cuando ya no hay nada de movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos la función normal, leve, pero tiene una buena función motora todavía. 3 ya es moderada, 4 muy grave o grave, lisa, sin movimiento, cierre incompleto, boca asimétrica, y grave es cierre incompleto. Entonces nosotros tenemos que ya ir graficando esta escala. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a esta escala nosotros vamos a hacer otros estudios, como por ejemplo una neuronografía del facial. ¿Qué es una neuronografía del facial? Es una electromiografía que se realiza en los pacientes con parálisis faciales periféricas para poder cuantificar el grado de lesión, para poder determinar el grado de lesión. Si bien es cierto, es imposible determinar el tipo de lesión, porque ustedes entenderán y quizá ya saben que hay 3 tipos de lesión de nervio generalmente. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 tipos de lesión de nervio? Bueno, es la neuropraxia, que es la lesión más superficial, la axonomesis y la neuromesis. Bien, la neuropraxia es una lesión del nervio muy superficial. Es como que yo tengo este lapicero, ¿ok? Tengo la tinta por adentro. Imagínense que lo que está... Imagínense que
lo que está bordeando a la tinta, este plástico, es el axón, es la mielina, ¿ok? Y la tinta que está por dentro, esto, es el axón. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo una lija? ¿Saben lo que es una lija, verdad? Para los que no hablan español muy bien o los extranjeros, la lija es básicamente una sustancia un material rugoso que lo paso simplemente. ¿Qué pasa si yo lijo este lapicero? Creo que sí. Bueno, ya. Eso que se usa para pulir las cosas, ¿ok? ¿Qué pasa si yo paso un pulidor por acá y solamente raspo la superficie? Voy a comprometer la tinta se va a ver comprometida, se va a ver dañada la tinta. No. Entonces, eso, exacto, eso. Entonces, si yo solamente paso la lija por acá, no voy a comprometer la tinta. Entonces, eso en términos neurológicos, en términos neurofisiológicos o anatomopatológicos realmente, porque la neuropraxia, la axonomesis, la neuromesis son términos anatomopatológicos. Son términos que se ven en, básicamente los patólogos tienen que describir esa lesión. Pero por electromiografía, o sea, una neuronografía, puede sugerir, si bien es cierto los neurofisiólogos colocan patrón una neuropraxia, axonomesis, tipo neuro, pero no es porque lo estén viendo directamente, obviamente, ¿no? Sino indirectamente pueden llegar a la conclusión que se trata de una neuropraxia, que es básicamente lo superficial, que es una axonomesis. La axonomesis ya es cuando se compromete el axón. ¿Qué pasa si yo cojo ahorita una sierra o un cuchillo y comienzo a hacer esto? Comienzo y llego hasta la mitad. Ya corto la tinta. Entonces ya estoy cogiendo el axón. Si ya se compromete el axón, se llama axonomesis, ¿sí? Que hay otras características como la degeneración valeriana también. Entonces, ya, obviamente, si ya hay compromiso del axón, el pronóstico ya no es tan bueno como una neuropraxia. Una neuropraxia generalmente, no sé si han visto personas con parálisis faciales que se recuperan rápidamente, que se recuperan hasta muchas veces sin hacer terapia física. 4 días ya están mucho mejor, perfecto. Hacen 5 terapias y listo, quedaron perfectas. Pero ¿por qué otras personas sí quedan con una secuela importante? Justamente por eso, porque tienen un compromiso axonal, ¿sí? Una axonomesis moderada severa. Entonces, aquí ya, en este cuadro de axonomesis, ya el pronóstico es diferente. Porque muchos pacientes vienen y me dicen, doctor, pero ¿por qué mi amigo, yo tuve un amigo que también tuvo una parálisis facial y por qué él sí se recuperó totalmente y yo no? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué yo no puedo recuperarme tan rápido como un amigo que también tuvo una parálisis facial? Entonces se le explica al paciente que no todas las parálisis faciales y no todos los compromisos del nervio facial son iguales. Tienen características de acuerdo, dependiendo al grado de lesión. Entonces, si yo tengo una axonomesis, ya le tengo que decir al paciente, mira, tu problema es moderado a severo, tienes que hacer tal fisioterapia, tienes que acudir a terapia física. Ojo que no se inicia nunca la terapia física inmediatamente después de la parálisis facial. Tienes que esperarse por lo menos unos 5 o 7 días para iniciar la terapia física, porque primero tenemos que enfriar la lesión, o sea, dar antiinflamatorios para después iniciar la terapia. Entonces, ese es justamente el por qué nosotros hacemos una electromiografía o una neuronografía facial a los pacientes con House-Bragman 2 o 3. ¿Por qué? Porque queremos ver el pronóstico. Y obviamente, una neurotmesis es una sección total del nervio. Por ejemplo, las neuromesis no se ven mucho en parálisis faciales periféricas, se ven más en lesiones traumáticas, fracturas abiertas, fracturas expuestas de pierna. Entonces, ahí son pacientes que, por ejemplo, tienen lesiones del peroneo, del nervio peroneo, una neurotmesis del nervio peroneo, y el paciente queda con el pie caído. Y ese pie caído tiene un nombre. ¿Cómo se llama, recuerdas, Anthony, esa marcha? Ese tipo de marcha.
Cuando el paciente tiene una neurogmesis del peroneo, tiene una marcha característica, Anthony. Anthony Calle. Mm, no es el pie cabo, no. Claro, es un pie caído, pero tiene una marcha. El nombre se llama marcha en estepaje, ¿no? Marcha en estepaje, ¿sí? Bueno. Y también el nervio facial tiene inervación, ¿sí? Del 2 tercios anterior de la lengua. Bien. Entonces también evaluamos el sabor de las cosas. En los pacientes con parálisis faciales periféricas, generalmente también, como les comenté, tienen una ageusia o una disgeusia, ¿no? El nervio vestíbulo-coclear, con su rama vestibular y su rama coclear, ¿sí? Tiene función, básicamente, sensitiva especial, ¿sí? Equilibrio y audición, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer la prueba de Riné, la prueba de Weber, la prueba de voz cuchicheada, o sea, tenemos que ver, tenemos que examinar la audición del paciente. ¿Y cómo examinamos al paciente? El test de Riné y test de Weber. Básicamente el test de Riné, ¿sí? Tenemos el diapasón, ¿sí? El diapasón, que se me ha quedado en el auto. El diapasón no lo tengo acá, si lo tengo acá, no lo tengo. Bueno, está abajo. Bueno, agarramos el diapasón, lo hacemos vibrar y lo ponemos a 12 centímetros del pabellón auricular. Obviamente tiene que ser un lugar que no tenga mucho ruido, obviamente, ¿sí? Lo colocamos a unos 12 centímetros, 10 a 12 centímetros del pabellón auricular, y le decimos al paciente que nos diga hasta cuándo escucha el zumbido del diapasón, ¿sí? Igual tenemos que hacerlo del otro lado, y tenemos que calcular aproximadamente el tiempo, ¿no? El tiempo, lo normal es de 13 a 15 segundos que escuchen el diapasón, y el test de Weber, ¿sí? Básicamente es ver la vía ósea y la vía de transmisión. La vía ósea o neurosensorial es la vía, básicamente, la vía del nervio vestíbulo coclear, y la vía auditiva es la vía de transmisión. O sea, cómo se transmite el sonido a través del pabellón, a través del tímpano, ¿no? Y a través de los huesecillos del oído medio. Entonces, nosotros iniciamos Weber siempre, ¿sí? Colocando el riné, colocando la punta del diapasón en esta región, ¿sí? Le decimos al paciente que cuando nosotros colocamos y hacemos vibrar el diapasón, lo colocamos en la parte posterior, en la apófisis mastoides. Y le decimos al paciente, ¿sí?, que nos diga cuando ya no siente, cuando ya no escucha, por medio de la vibración ósea. Cuando ya no escucha, lo colocamos inmediatamente a unos 10 centímetros. Y le pedimos que nos diga cuando ya no escucha por la vía aérea. O sea, en el Riné lo que vamos a evaluar es la vía ósea y la vía aérea. Ustedes saben que la vía ósea es más corta que la vía aérea. Entonces, primero comenzamos con la vía ósea, colocamos el diapasón en la apófisis mastoides, le decimos al paciente que nos diga, obviamente, cuando ya no lo está escuchando en la vía ósea, para luego colocarlo inmediatamente en la vía aérea. Y ahí estamos evaluando las dos vías, ósea y la vía aérea. Y lo mismo hacemos por el otro lado, ósea y aérea. Y Weber es básicamente la vía ósea, simplemente colocamos el diapasón en la frente, o en la punta de la nariz, o en la raíz de la nariz, ¿sí? O en la frente. El diapasón tiene que estar vibrando, lo colocamos en la frente y le decimos al paciente que nos diga a dónde se va el sonido, si se va al lado que está lesionado o al lado que está sano. Si nosotros, por ejemplo, con el Riné, con la prueba de Riné, evaluamos vía
vía aérea. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una lesión, ya tenemos una hipoacusia de transmisión aquí en el oído derecho, con el riné vemos eso, vemos la vía aérea. Entonces, tengo una hipoacusia en el oído derecho. Entonces, si yo coloco el diapasón para hacer una maniobra de Weber acá en la frente, ¿sí? Entonces, tengo que decirle al paciente que me diga si el ruido, si el sonido se va al lado enfermo o al lado sano, ¿sí? Si se va al lado enfermo, puedo decir que si se va al lado enfermo, o sea, si se escucha en el lado enfermo, puedo decir tranquilamente que la hipoacusia es de tipo de conducción o de transmisión, que es lo mismo. Conducción y transmisión es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la vía ósea se está yendo al lado enfermo, al lado de la hipoacusia, entonces estoy comprobando que la vía ósea está indemne. No tiene ningún problema. Entonces, por lo tanto, si tengo hipoacusia y en el Weber el sonido se va al lado enfermo, al lado de la hipoacusia, entonces estoy comprobando que la vía ósea está totalmente normal y por lo tanto la hipoacusia sería, por defecto, sería de conducción o de transmisión, o sea, vía aérea. Pero caso contrario, si yo tengo una hipoacusia en el lado derecho y el sonido de acá, la vibración se va solamente al lado sano, entonces yo estoy comprobando que la hipoacusia que tengo en el oído derecho es de vía ósea, neurosensorial. Por lo tanto, yo digo, es una hipoacusia neurosensorial. ¿Eso quedó claro? ¿O los confundí más? Brian, Adlai, Sima. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, Adlai. Ese examen, ese test de Weber y Rine, ¿se hace ya en pacientes que ya están diagnosticados con hipoacusia No. para saber si es sensorial? Justamente el riné es para determinar la hipoacusia. Primero es el riné, ¿no? El riné. Mastoides, vía aérea. Eso es riné. Ahí yo determino si tengo una hipoacusia o no. ¿Sí? Ok, sí, doctor. Y con el Weber ya determino si es sensorial, neurosensorial o si es vía de conducción. De conducción. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, como les comenté, vemos acá, prueba de Riné, se coloca un diapasón vibrando sobre la mastoides y se lleva el diapasón a menos de 2 centímetros del pabellón del conducto auditivo externo. Riné positivo, ¿sí? Cuando el paciente continúa oyendo el sonido por vía aérea después de dejar de percibirlo por la vía ósea, y riné negativo cuando el tiempo de la audición por vía aérea es menor de la vía ósea. O sea, tener un riné positivo, eso es lo normal, y tener un riné negativo, eso es lo alterado, ¿sí? Porque ustedes saben que la vía aérea es mayor que la vía ósea. Entonces, si yo tengo un riné negativo, es una hipoacusia, tengo una hipoacusia, ¿verdad? Entonces, la interpretación en un sujeto normal, tenemos un riné positivo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando ponemos el positivo, muchas veces en medicina, cuando ponemos algo positivo es cuando está alterado, ¿sí? Pero acá tenemos lo contrario, cuando es riné positivo es cuando es normal, ¿ok? Entonces, en una hipoacusia neurosensorial tendríamos un riné positivo patológico, ¿sí? Estando disminuido justamente la audición tanto en la vía aérea como ósea, conservando una cierta mejor audición por la vía aérea. En una hipoacusia de transmisión tendremos un riné negativo, ya que el sujeto tiene lesionado el aparato de transmisión, manteniendo o incluso potenciando la vía ósea. Y Weber, como ya hemos comentado, colocando un diapasón vibrando en la frente, y el sujeto normal no percibe en ambos oídos, ¿sí? Lo percibe en ambos oídos,
En una hipoacusia simétrica también estará en ambos oídos. Una hipoacusia de transmisión, el sonido se lateraliza al lado afectado, justamente como ya habíamos comentado, ¿no? Y en una hipoacusia neurosensorial lo hará al oído sano. La prueba vestibular de posición, la prueba de Romberg, ¿sí? O de marcha, desviación de los índices de Barani. Tenemos que ver si hay nistagmus. Entonces, cuando un paciente tiene vértigo, nosotros, ¿qué es el vértigo? A ver, es importante. Cintia, Catherine. Cintia, Sí, Catherine. doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué es el vértigo? Mm, es como una sensación, ¿no? A ver, una sensación repentina más que todo. ¿De qué? Puede producirse, digamos, un ejemplo, el mover rápidamente la cabeza. Ya, pero ¿qué es lo que siente? ¿Pero qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que sientes en un vértigo? ¿Mm? Pérdida de equilibrio. A ver, Cristabel, Belén Grados. Presente. ¿Qué es el vértigo? ¿Cómo puedes definir vértigo? Cuando el paciente tiene una sensación así de pronto que le gira, sí, como si se le diera vuelta todo, ¿no? Movimientos giratorios Ahí alrededor. justamente Anthony me coloca como si estuviera borracho. No, porque eso no es vértigo, eso es mareo. Hay que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia, Anthony, entre mareo y vértigo? Entonces, Anthony Calle. Entonces, vértigo debe ser la sensación de pérdida del equilibrio y el mareo es la sensación de que todo te da vuelta. Al revés, al revés. ¿Al revés? Lidia, Ah, Lidia Lima. ok. Lidia en Lima. Hola, doctor. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? Porque muchas personas vienen a la consulta y me dicen, doctor, tengo vértigo. Y cuando les pregunto exactamente lo que pasa, no es un vértigo, más es un mareo que un vértigo. ¿Cómo puedes diferenciar un vértigo y un mareo, Lidia? Mm, bien, pero por lo que yo sé, el vértigo se causa principalmente con cambio de posiciones, ¿no? Ya, ok, está bien. Cambio de posiciones, cambio de posiciones. ¿Cómo puedo decir? Es más, perdón, es más, es una sensación por cambio de posición. Y creo Ok. que, ¿cómo puedo decir? No sé explicarlo. Está bien, está Más bien. Bueno, sutil, no sé. mira, acá hay una palabra que ustedes tienen que usar, es la subjetividad y la objetividad, ¿sí? La subjetividad. La subjetividad es algo que yo siento, Ya. y la objetividad es algo que yo observo, que yo puedo presenciar. La característica de los problemas vestibulares es el nistagmus. ¿Qué es el nistagmus? Son los movimientos oscilatorios de los ojos, ¿sí? Eso se produce, ¿sí? Eso se produce por un problema vestibular generalmente, o también por un problema cerebeloso, pero en general todo el sistema vestibular. Entonces, cuando yo tengo un nistagmus, los ojos se mueven de esta manera, oscilatorios, o también puede ser horizontes rotatorios, yo tengo una visualización de giro, o sea, yo observo que las cosas están girando a mi alrededor. Eso es vértigo. Ya. ¿Me dejo entender? Sí, pero ¿cómo yo puedo hacer la diferenciación del mareo? O sea,
Es por lo que dice. Exacto. Lo que pasa es que el mareo es un síntoma más subjetivo. El paciente me dice, doctor, siento que me voy a caer. ¿Entender? Siento que no tengo estabilidad. Siento que me voy a caer. Siento que no puedo mantenerme estable. Pero el vértigo es algo más objetivo. Aparte de la inestabilidad, tiene que haber un componente objetivo. Tiene que haber el nistagmus, que genera la visión de rotación de los objetos. Entendi. Lo que no pasa en el mareo. En el mareo no hay esa visión de giro. Solamente hay la sensación subjetiva de inestabilidad. Ok. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Sí. Bien. Entonces, para nosotros determinar si es un problema periférico o es un problema central, porque hay vértigos centrales, cerebelosos, y hay vértigos periféricos, vestibulares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? El vértigo central, el vértigo cerebeloso, de un infarto de la arteria cerebrosa posterior-inferior, por ejemplo, un infarto cerebeloso extenso, me va a generar vértigo. Pero el vértigo, en este caso, es un vértigo permanente. Es un vértigo menos aparatoso, o sea, hay náuseas, hay vómitos, hay síntomas vegetativos, pero no son tan intensos como en el vértigo periférico. En el vértigo periférico, generalmente los síntomas son cortos, son de corto tiempo, pero son mucho más intensos, o sea, vienen con un cortejo vegetativo mucho más grande, mucho más intenso. El paciente viene con mucho mareo, muchas náuseas, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferencio yo entre un vértigo central y un vértigo periférico? Uno, por el tiempo. Por el tiempo. El vértigo periférico, ocular, ¿qué hace no? Ok, ¿qué hace no? Ok. No te entendí, no entendí. Perdón, me explico. Es el movimiento también, ¿no? Por ejemplo, el nistagmo del periférico es diferente, ¿no? Del central. Exacto, exacto. El nistagmo difiere si es central o si es periférico. Generalmente es agotable cuando el nistagmo en el periférico es de corto tiempo. El nistagmo en el vértigo central es más prolongado y es horizonte rotatorio, generalmente. No siempre, pero generalmente lo es. Entonces, en conclusión, el vértigo central es más prolongado y menos sintomático, es más prolongado y menos sintomático, y el periférico es más sintomático y más corto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago la diferencia si es un vértigo periférico o un vértigo central? Algunas maniobras, como la maniobra de Dix-Hallpike y la maniobra de Weber o la maniobra recanalizadora de Weber. Porque un vértigo periférico se da generalmente por la translocación de los otolitos o las otoconias, que son unos tipos de receptores que tenemos en el oído interno, que se translocan y pasan al canal semicircular posterior, y esto genera el vértigo. El vértigo, generalmente, por eso se llama vértigo posicional paroxístico benigno, porque generalmente es un vértigo de corta duración y es exacerbado o estimulado por los cambios posturales. Entonces, nosotros para esto tenemos algunas pruebas, como la maniobra de Dix-Hallpike, que es una maniobra. Mejor se los voy a enseñar con un video. Porque tenemos la maniobra de Dix-Hallpike, que es una maniobra para desencadenar el vértigo, y tenemos la otra maniobra, que es la maniobra de Weber o la maniobra recanalizadora. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, este video está muy... Entonces, comenzamos. Le pedimos al paciente que se coloque en la camilla, piernas hacia arriba, sentada, mirándonos, girando la cabeza parcialmente, unos 45 grados hacia nosotros. Entonces, tiene que estar unos 45 grados. ¿Es hacia nosotros o hacia el lado contralateral? ¿Ok? Generalmente lo hacemos hacia el lado contralateral. ¿Por qué?
Porque vamos a hacer un cambio postural justamente cuando el paciente va a ir hacia atrás. Nosotros vamos a hacer una maniobra, que esta maniobra es la maniobra para exacerbar el vértigo periférico, no central, ¿eh? Esta maniobra se hace para el vértigo periférico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hacer esta maniobra vamos a translocar las otoconias hacia el canal semicircular posterior. Por lo tanto, le decimos al paciente que mire hacia el lado contralateral a unos 45 grados. Luego vamos a echarla al paciente bruscamente, pero siempre con la mano, con nuestra mano en la parte posterior de la cabeza del paciente para controlar el movimiento. Y luego, cuando ya está abajo, vamos a dirigir su cabeza hacia nosotros. De esta manera. Entonces, dirigimos la cabeza hacia abajo, 20 centímetros por debajo de la camilla, y luego dirigimos la cabeza hacia el otro lado. Y vemos los ojos. Tenemos que ir observando los ojos del paciente. Observando los ojos del paciente. Vemos por 30 segundos, vemos los ojos del paciente, y luego volteamos la cabeza hacia el lado contrario. Es una maniobra recanalizadora. Es cuando el paciente está con el vértigo postural. Entonces, nosotros lo que hacemos es, luego volteamos la cabeza del paciente, luego la vamos a colocar de cúbito lateral, y luego el paciente se va a sentar. Con la torunda en el oído sentimos una sensación extraña en la faringe, como que una carraspera, ¿no? También tenemos una sensibilidad visceral que proporciona sensibilidad en el cuerpo carotídeo y en los seno carotídeo como unos receptores y unos barroreceptores. Sensibilidad especial para el gusto del tercio posterior de la lengua, porque dijimos que ¿quién inerva el tercio anterior de la lengua? El neofacial. Motora braquial inerva el estilofaringio y motora visceral para la glándula parótida, para el control de los vasos sanguíneos y el cuerpo carotídeo. Entonces, el reflejo velopalatino o reflejo faríngeo